Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Aquí ya andamos en vísperas navideñas, ya está en diciembre. Y bueno, aquí nos Hola, acompaña... buenas tardes. Mi nombre es Betsabe, espero que todos estén bien. Hola, buenas tardes, soy Domingo. Espero que tengan un buen martes, el primer martes de diciembre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Octavio y bienvenidos al Café Psicoanalítico. Espero disfruten el programa porque hoy es bastante interesante tener otra vez a un pintor, un artista, Picasso, hoy al diván. Así es, entonces... No se, no se escucha, Domingo, ¿qué pues? Esperen bien, te traes tu micrófono y no sirve, ¿qué pues? Saludos, soy Domingo, espero que tengan un buen martes. Y Octavio ya riéndose a Eso carcajadas pasa, así. Qué bueno que no lo quité. Bueno, aquí hay problemas con los micrófonos, pero bueno, son productos de muchas cosas inconscientes. Bueno, Okay. Hoy iniciamos el tema. Bueno, continuamos con los pintores. Yo creo que para el siguiente también va a haber otro pintor que es Munch, Edvard Munch. Pero hoy toca Pablito Picasso, el español. Entonces, iniciemos con Pablo. Bueno, Pablo nació en España el 25 de octubre de 1891. No, 1980. ¿Cómo? No, de 1881, ¿sí? ¿Cómo? No, se me hace como que suena... Sí, nació en 1800, en el siglo XIX. Sí. Ah, ok, correcto. Bueno, es bueno. conocido como Pablo Picasso, aunque su nombre completo era bastante larguito. Es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Casi por nada decidió acortar el nombre, ¿verdad? Bueno, aquí ya un nombre bastante extenso, no sé si quieran que se lo repitamos. No, pero digamos, es lo común de aquella época, todo el mundo se llamaba así. El detalle es que nomás se quedaron con sus nombres o nomás usaban un nombre porque pues tenían todos los famosos de aquel entonces, es los papás, los van con los papás, los abuelos, los tíos, el obispo, quien los bautizó y toda la cosa. Entonces por eso era kilométrico, pero era lo común en el 19 así. Y aquí también igual se le ponía así el Tapatío un Millón, no sé si lo conozcan. No. ¿Nunca han oído de él? Tiene también así le pusieron el nombre de su papá, del gobernador, del presidente municipal, del obispo y toda la cosa para que se vea que era el Pobre criatura. el millón. Al final era Pepe, pero pues bueno, igual. Era la costumbre. Pues. Sí, más allá en España también, entonces como claro. cargos y eran como los nombres familiares los que tenían que darse, pero también es interesante la evolución del nombre, que se va a ver que, bueno, ya lo abordaremos un poco más adelante y conforme lo que mis compañeros también digan, cómo va haciendo las firmas en sus cuadros, que también da como análisis, porque empieza con su nombre completo, Pablo Ruiz Picasso, y después ya Pablo Picasso, y después ya nada más Picasso. Entonces de alguna manera pues también escoger el Picasso, aparte por diferenciarse y porque muchos de sus compañeros de esa época lo llamaban así por el nombre materno, pues de todas maneras es como un acercamiento a la madre, porque también hay algunas pinturas características como la madre y el hijo, en la que también vamos a hablar yo creo un poco de ellas, ¿verdad? De todos estos simbolismos como lo hicimos, o significantes como lo hicimos en Van Gogh. Aquí también hay algunos que nos pueden mostrar eso. Además aquí también se comienza a ver cómo él busca el irse retirando de su padre, ¿no? Porque ahí había una relación donde se busca esta separación y hay una fisura, ¿no? No hay una total cercanía con él. Además el padre tenía extremadas expectativas sobre su hijo y buscaba la realización a través del hijo. Entonces tenía una gran carga sobre sus hombros. Se dice que al nacimiento Pablo Picasso estuvo a punto de morir. Ya lo habían dado por muerto y entonces la partera lo pone a un lado mientras atiende a la mamá y el tío, que era médico, llega y le echa una bocanada de humo de cigarro y con eso el niño empieza a llorar y ven que sí está vivo. Se esperaba en estos tiempos, si analizamos cómo fue su nacimiento, que iba a tener pobre desarrollo intelectual, porque sí tuvo un periodo algo largo de que no respiró. Porque decía que tenían un Apgar de 3. Sí, fíjate nomás. Cuando lo normal sería que estuviera pues en 7, sí, porque 9. Digamos en la terminología médica el Apgar es como la sanidad pues de un niño, ¿no? Si es bueno, si va a vivir bien o si va a tener problemas mentales pues. Y ya después
abajo de 7 ya se considera malo, ¿no? Mal pronóstico. Sí. Y él tenía 3, casi como si estuviera ya muerto. Entonces se salvó, pues, a fin de cuentas. También es importante que más o menos como a los 8 o 9 años, Pablo Picasso ya empieza a hacer sus primeras pinturas, y se dice que en ese momento es cuando iguala a su papá, que era un pintor, pero no era muy talentoso. Entonces se dice que en algún momento el papá le dice: a partir de hoy dejo de pintar, y le entrega sus pinceles y su paleta, y como que renuncia a pintar y le deja todo el peso, como dice Beth, a Pablo. Sí, es justamente a los 14 años que sucede esto. Es cuando ya el padre cree que se ve sobrepasado y dice que, bueno, él es un genio, aunque Picasso hace una referencia a esto de la genialidad. Dice alguna vez en un reportaje de los muchos que le hicieron en varios periódicos o entrevistas, y en donde le preguntan sobre si creía que había niños genios o niños prodigio, y él dice que en realidad él no creería que había o él no sería uno de los niños prodigios, porque que si bien en la música sí hay unas personas que nacen con este don o esta habilidad, él decía que en la pintura no sucedía esto, que en la pintura tenías que empezar a trabajar desde muy pequeño, y que en base a eso podías tener una genialidad, que si hubiera una genialidad sería en esa inocencia del niño cuando pinta, que no tiene ningún tapujo y que es como el punto más puro de la imaginación, porque no está todavía como contaminada con toda esta cultura dada, ¿no? Que al fin, aunque sea un gran referente, pues va a ser una contaminación, o así lo consideraba. Entonces decía que al punto en el que empiezas a trabajar es como te haces un prodigio. Y hacía una diferencia que él decía que cuando él empezó a pintar, él no tenía la pureza de un niño, que él lo que tenía era como esta determinación adulta o perfeccionismo en algún modo, y que después lo vamos a ver en su evolución de técnica, que ya pasa al cubismo, y ya después se va viendo en sus mismas pinturas, que al principio no eran exactamente de este tipo, que ya empieza a representar a las personas como exactamente con figuras geométricas, que si bien es una técnica que usan principalmente más bien en el dibujo, no en la pintura, él lo empieza a hacer así para hacerlos como las personas, en este caso las siluetas, y empieza así a pintarlas, pero hay diferencias notables entre un ser y otro. Entonces a él, como podríamos decir que al considerar de todas maneras al género humano, veía diferentes a las personas, y sobre todo en los como autorretratos fallidos que tiene, que los autorretratos comienzan una pintura haciendo de él y después se convierten en otro, que ya veremos como los momentos trágicos de su vida. Sí, que esa parte él padecía, digamos, así como Van Gogh era esquizofrénico, Picasso era melancólico, ¿no? Y también hay bueno, digamos, por el mismo nacimiento que él tuvo, y aparte por la muerte de una hermanita que tuvo, que también le dolió mucho, y también llega otra vez el duelo, pues, en él, y se van acumulando ahí muchos duelos que aparece en el Guernica, la madre con el niño, ¿no? Implorando al cielo. Esa parte remite, digamos, a esa hermana muerta que él tuvo, bueno, que falleció, pues, con él, ¿no? También ese dolor que lo tenía ahí muy presente. De hecho, se dice que en ese tiempo el marco se comienza a utilizar más justamente para delimitar esta parte inconsciente, o estas imágenes que están inconscientes y que al plasmar en la pintura se salen, ¿no? Se subliman. Inclusive él decía que lo que importaba no era tanto observar la pintura en sí, sino la pintura que estaba debajo de la pintura. O sea, para él no era realmente no sobresalía el tener ya el cuadro terminado, sino lo que había implicado llegar a ese fin, ¿no? Lo que estaba detrás. Son estos traumas los que lo orillan a sublimar. Didier Ansiu menciona un libro que se llama El cuerpo de la obra, que hay 5 pasos para el proceso creativo. El primero de ellos es precisamente un trauma que produce el movimiento interno para tratar de sublimar. Después se van a encontrar algunas representantes psíquicas inconscientes que van a irse plasmando en la obra. Y en el tercer punto, que sería tal vez el más importante, es cuando se forma el cuerpo y el código para hacer la obra. Entonces llega un momento en que el artista encuentra su propio código, su propio algoritmo, por decirlo así, de pasos que tiene que seguir para terminar una obra. Y ya los siguientes pasos pues nada más son la exposición de la obra y la respuesta del público ante la obra. Se podría decir que el proceso
Y ahorita mencionaba Domingo, esta obra que lleva a cabo, en este caso una pintura en específico, viene a referirnos a un duelo prácticamente, porque exactamente se tiene que empezar como una melancolía y va subiendo de tonos inclusive, y así es como las pinceladas en el cuadro también van aumentando, ¿no? Hasta que precisamente ahorita que mencionaba, y se me hace muy interesante lo de la obra, que prácticamente, y creo que en la publicidad lo manejamos, si el artista busca la obra o la obra es la que busca el artista, y es cuando se ve consumido y la obra es la que alcanza a traspasar y es la que nos va a hablar, que ahorita hasta que teníamos así como este dilema entre fechas, pues sí, porque Picasso llega al punto en el que ya sale de su época, y como muchos otros pintores. Entonces la mayoría de los artistas de este tipo tienen más éxito ya después de la muerte, pero en su vida, y aquí Picasso lo deja muy claro, pues él habla, aunque no se va a diagnosticar como un melancólico completamente, pero él mismo habla de esto, ¿no? Del sufrimiento que lleva a cabo cada obra y del sentimiento que puede expresar. Entonces cuando dice que la obra que está detrás de la obra, pues es este camino y este duelo como que lleva en cada cuadro, y porque cada cuadro curiosamente refiere a algún proceso melancólico que ahorita mencionaba el Doc, que ya sea que su hermana, que ya sea que su mejor amigo, después algunos otros seres cercanos, y entonces estos cuadros empiezan a hacer como su escape o su salida, y es esta sublimación, es a la que refiere. Entonces, en base a estos cuadros, pues de alguna manera mantiene como esa cordura, ¿no? Y es como todavía se ve más funcional, a lo mejor que Van Gogh, a diferencia de lo que veíamos en otro programa, que él sí, pues de entrevistas, no sé, está exponiendo, da algunas conferencias, incluso escribe también. Y Van Gogh pues también escribía, pero él estaba como un poco más lleno de, ahora sí, simbolismos, y Picasso pues lo hace un poco más claro. De hecho, yo pienso que esto puede quedar bastante bien con unas palabras que él da. Dice: nunca me ocupé del público, veo un progreso, es luz. Él así define su pintura, sus cuadros, y deja de notar perfecto esto, ¿no? En realidad no se preocupa del público, como decía Tavo y como decía Domingo. Él se preocupa más por lo que hay interno, ve el progreso que está dejando, lo que él está procesando, y ve una luz, ¿no? Que dice: quiero salir de donde estoy sumergido, de alguna forma. Pero fíjate, el ver la luz, al fin de cuentas, es lo que espera un melancólico, ¿no? De la oscuridad a la luz. Porque, bueno, digamos, eso con respecto a eso. Pero él tuvo una frase con lo que dicen de que el padre le regaló las pinturas, los pinceles y todo. Él decía que el que quiere incursionar en el arte debe matar al padre, ¿no? Entonces, bueno, que también él lo vivió mucho, el que el padre fuera ausente. El que el padre le regalara los pinceles y ¿cómo se llama? La paleta, es a fin de cuentas que renuncia a él a ser su padre y que ahora él lo sea, ¿no? Entonces también esa parte de sufrimiento de que perdió también a su padre, muy simbólico, claro está, pero también eso, bueno, lo marcó, pues al fin de cuentas sí tenía muchos rasgos perversos, con todo y de que era melancólico, que se enamoraba de prostitutas, andaba con prostitutas, hacía orgías y toda la cosa, y que los tenía que hacer para poder sobrevivir, ¿no? Él decía, a ver, déjame ver dónde está, dice, y llegó a decir: si no pinto, me divierto, y si no, enloquezco. Entonces sí estaba muy presente todo eso que sublimaba pues en el arte, tanto de las perversiones, de sus locuras, que bueno, para eso es la sublimación, ¿no? Entonces él sí lo podía expresar pintando todo lo que hacía, pues, ¿no? Vemos lo del cubismo. Precisamente este movimiento del cubismo surge cuando la fotografía ya está en auge, y entonces el pintor ya no necesita verse tan realista, y entonces abandona completamente toda la corriente anterior y se da el lujo de experimentar otra técnica. Y se llama cubismo porque decían que parecía que estaba formado de pequeños cubos. Entonces es como si fuera armando poco a poco el retrato o la obra, como ya había mencionado Tavo, que detrás de la obra había otra obra. Y también incluso en las orgías pues era a base de muchas piezas, ¿no? Que podría ser representado también como el cubismo. Pero fíjate que el cubismo a mí se me hace como un mecanismo de represión, en el sentido de que no tiene que ser, digamos, al fin de cuentas son desnudos y todo, pero se tienen que desfigurar para que la censura lo pase, ¿no? Al fin de cuentas, si lo ves, dices, bueno, pues sí, son mujeres desnudas, pero
pues no pasa nada, ¿no? Pero pues, ahí el desfigurarlo, a fin de cuentas, como en los sueños, se desfigura pues y se vuelven algo parecido a lo real, pero llega al fin de cuentas el mensaje, ¿no? Que es pues todas esas orgías, pues todas esas mujeres desnudas, ¿no? De hecho, él dice que el arte es una mentira que nos enseña a comprender la verdad, al menos la verdad que como hombres somos capaces de comprender. Entonces aquí podríamos ver justamente cómo está fragmentado, ¿no? Y busca la verdad, pero no sabe en realidad qué verdad. Bueno, busca la verdad, pero deja esta puerta a la contraparte, la mentira, porque ahorita que mencionaban el cubismo y cómo es esto, como darle un poco de censura o hacerlo como en base a sueños con todos estos significantes de alguna manera, aquí pasa lo mismo en sus obras. Está él hablando la verdad a la vez y la menciona tanto, ¿no? Pero de alguna manera viven la mentira o una verdad falsa, podríamos decir, porque cuando no se puede tolerar algo, cuando no se puede aceptar, pues es más fácil hacer algo que la mente ya no tenga comprensión. Entonces, en este caso, la pintura, si él no comprendía exactamente lo mismo que retrataba, como ahorita mencionaba Domingo, ya sale la fotografía y entonces ya no tienes que ser tan real, pero si él no comprendía la realidad, o la realidad le molestaba de alguna manera, porque al melancólico es lo que le sucede, la realidad no le complace del todo, y entonces es cuando entran estos periodos tristes y toda esta como protesta contra la misma realidad, porque es un eterno como ¿por qué a mí? O ¿por qué sucede esto? ¿No? Entonces, en este punto, él hace en el estilo del cubismo, o después que ya se mete más, bueno, lo quieren catalogar como un surrealista, cuando empieza toda esta corriente y hay muchos artistas, escritores, pintores y demás, pues es una manera como de que él tolere la realidad. Entonces es una mentira dentro de todo, porque así, si no es tolerable, pues es más fácil como distorsionarlo. Es, por decir, si le tienes miedo a algo y crees que es real, pues más bien dices es un monstruo, es algo que sobrepasa tu límite y que dices, de alguna manera no existe, pero para ti es más fácil tolerarlo. O sea, no es posible que una persona sea tan mala, entonces seguro es un monstruo, ¿no? Y ya el monstruo para ti es como, bueno, así me lo dijeron. Entonces aquí pasa igual, está la pintura y a lo mejor la realidad que percibes no alcanzas a aceptarla, pues la distorsionas, y entonces la realidad que tú estás pintando pues ya es tolerable para ti. Sí, como el cuadro ahí que es cubista, ¿sí se ve? ¿Es cubista? Ahorita se me ocurrió algo que dicen, si lo trataron de incluir en su realismo, era su realismo, su propia realidad. Claro. Él la distorsionaba de alguna manera que la pudiera tolerar y que no doliera, pero sin embargo vemos en sus cuadros como hay imágenes desfragmentadas, hay mujeres tristes, desfiguradas, en cierta forma como censuradas. Y aunque tuvo muchas mujeres y muchos amantes y también muchos hijos, al final dice que en realidad nunca llegó a amar. ¿Por qué? Pues que tal vez la única mujer que amaba era su madre, y su madre era muy, muy fuerte, la imagen fuerte que tenía la madre. Algo así menciona, que el padre era en cierta manera débil, y al momento de abandonar su puesto simbólico, pues se queda abandonado de padre y está en el deseo de la madre completamente. Porque también él tiene un evento así también muy trágico en el terremoto de Málaga, cuando vivían allá, y que se cae su casa, ¿no? Entonces pierde la casa, pierde todo, y ya se van a vivir a la casa de un tío, de la mamá, pues, y digamos, ahí la familia materna era más influyente o era más poderosa que la paterna, y también por eso es que se va, al final, pues se va a quedar con el apellido de la madre, no del padre, ¿no? Entonces es Ruiz Picasso, con su nombre completo, bueno, sus apellidos, y al final queda la madre, y el padre al fin de cuentas lo desaparece también otra vez, ¿no? Claro. Que también, bueno, acá dice de que él debía pintar compulsivamente siempre, porque cuando no lo hacía se involucraba pues en encuentros sexuales frecuentes, ¿no? Entonces o pintaba o tenía relaciones pues sexuales. Entonces, para que vean que es subliminal completamente, digo, sublimado, bueno. Ay, no, nada de subliminal aquí. Totalmente así sublimado las pulsiones sexuales, ¿no? Y bueno, de alguna manera aquí es lo que veíamos, la evolución de la firma, que ahora sí ya se va completamente a lo de la madre, pero esta pérdida, aunque fue bastante, podríamos decir, simbólica, en el que el padre le entrega la paleta y le entrega las brochas y demás pinceles para que pinte,
pues es simbólica y no, porque ahora sí le queda toda la carga de decir, ahora tú eres de alguna manera como el padre, porque si ya el padre mismo le dice, yo ya me vi sobrepasado por ti y te juro que nunca voy a volver a pintar, ahora solo quiero que pintes tú, pues ya le queda como este estigma. Y después la madre también, que de alguna manera era la figura fuerte, era una figura fuerte pero a la vez no cercana en la que estuviera una relación, pues podríamos decir tierna con Picasso, sino que por el contrario, pues como ella era la que tenía como de alguna manera el poder, y después con este traslado, pues que representa el hogar, ¿no? Bueno, la casa, el hogar, y el hogar pues ya es como una palabra más fuerte que incluye sentimentalismo, en el decir, bueno, es como tu centro, tu base medular de toda la sociedad, del hogar, y ahí está la familia, ¿no? Y la familia es la célula primordial. Entonces, al que se derrumbe tu casa, pues de alguna manera también te pierdes estabilidad. Después que tu padre ya tenga la presión de decir, bueno, ahora tú eres el que tienes que poner el nombre en alto, y el nombre en alto después va a ser el de la madre, porque la madre es la que ejerce la presión en ti. Entonces como que todas estas transiciones de alguna manera pinta tanto, porque así como se hallaba, decía el Doc, entre la melancolía y algunos rasgos perversos, los rasgos perversos por como la vida que llevaba fuera del arte, pues también de alguna manera se protegía de su misma locura, y que él mismo lo dice, me puedo volver loco, ¿no? Entonces, si hiciéramos como un análisis rápido, al menos de las últimas obras, y que no conociéramos a fondo las pinturas de Picasso, uno diría, bueno, pues al ver todas estas figuras desfragmentadas, pues seguro es un esquizofrénico, ¿no? Seguro es un psicótico, pero no, de alguna manera ya ahora vemos que es un melancólico, pero es por esto, siempre como rozando, y entre todas estas como estructuras, y bueno, dentro de la misma perversión, pues más que perversión a lo mejor sería locura, o la psicosis, porque pues por eso pintaba tanto, y por eso de no tener unas bases tan fuertes, y sus periodos melancólicos, pues de alguna manera la melancolía puede evolucionar en una psicosis. Entonces, más que se haga como una melancolía crónica. Sí, eso es cierto. Y digamos, también la parte de que a él lo pintaba mucho a los toreros y todo el ambiente de tauromaco, ¿se dice? Tauromaquia. A fin de cuentas, en los toros que hay, pues hay muerte, hay sangre. Entonces, es parte del ambiente, bueno, de él melancólico, pues. Quién sabe qué tantos, bueno, no es de que todos los melancólicos les gusten los toros, ni al revés, de que todos los que van a los toros sean melancólicos, sino que esa parte, él sabía lo que era el sufrimiento. Entonces, tanto en las pinturas, en el Guernica, pues ahí se ve muy claro ese sufrimiento que expresa, y también en todo lo referente a la fiesta brava, pues que también pinta ese dolor, ¿no? Y esa sangre, pues. Pues como dice la frase, hay que agarrar al toro por los cuernos. Él, digamos que agarró la muerte por los cuernos, ¿no? Tuvo que enfrentar la muerte al nacimiento y sobrevivió a ella, pero sabía que constantemente se estaba enfrentando a esa muerte, a la muerte de sus familiares, a la muerte de las personas que quería, a la pérdida de muchas cosas que evocaban otra vez a la muerte, y precisamente el torero en el ruedo pues siempre se juega la vida. Además, sus pinturas muestran este rasgo agresivo, ¿no? Porque si bien es cubismo, también sabemos que dentro de esta parte geométrica se utilizan curvas, y sin embargo en él predominan las partes cuadradas o las esquinas, y eso es demasiado agresivo. Entonces, él todo el tiempo de alguna forma está exteriorizando también, a lo mejor, ya sea la agresión que él siente o los deseos que él pudo tener de poder, no sé, expresar de otra manera todo lo que vivió, tanto sobre todo hacia el padre, o de alguna manera la agresión que él percibe también del exterior, ¿no? De alguna forma lo tiene que sublimar, y entonces lleva otra vez al subliminal. Y entonces esto hace que sus cuadros sean realmente de pronto agresivos y deformes. Pues sí, como buen perverso, pues sí, es agresivo, ¿verdad? Pero, digamos, al fin de cuentas, en esa perversión pues está la belleza. Por eso dura. Bueno, otra pérdida como significativa que tiene, la de su mejor amigo, que también le sucede en la juventud, y que después de la muerte inclusive pinta un cuadro en el que creo que lo titula algo parecido a como el sepelio del apellido de este tipo, ahora no recuerdo, ahorita igual se los damos ese dato, pero bueno, lo hace de alguna manera y sí, completamente literal, ¿no? Pinta el sepelio de su amigo y pinta todo esto,
pero después es curioso que ya cuando comienza a hacer un autorretrato, el autorretrato empieza a tomar tintes de su amigo y después se aleja completamente de él y ya al rato es un cuadro completamente de este amigo ya muerto. Entonces aquí es como un duelo un poquito más prolongado, que son varios periodos, que lo que decíamos, un cuadro es como un duelo pequeño. El nombre es Carlos Casagemas, que también el 17 de febrero de 1901 es cuando muere. Entonces ya veíamos, pues aproximadamente tenía como unos 20 años y bueno, sufre esta pérdida y también ya después de haber sufrido de alguna manera la pérdida del padre, no física, pero sí psicológica de alguna manera, la pérdida de su hogar, el cambio de como figura ahora sí dominante a la madre, bueno, un poco el tío también de alguna manera, y después el convertirse pues ya como en el símbolo del arte, ¿no? de esa época, porque ya ahora sí él se veía apoyado por algunas críticas y algunos grupos de los mismos cubistas, hasta los surrealistas, que los surrealistas querían llamarlo, e inclusive lo publicaban en algunas de sus revistas, haciendo mención de Picasso. Es uno de los que viene tomando fuerza en este auge, y pues él nunca aceptó como ser de esta corriente, que como decía eran no solo pintores, sino también escritores y artistas en general, ya en ese tiempo hasta fotógrafos y demás de este ámbito, en los que querían como tener un poco de este surrealismo, y que me parece bastante apropiado lo que dice Domingo, de surrealismo. Cada uno hacía una realidad diferente, y es esto, nuevamente haciendo mención de una realidad que no pueden tolerar, entonces la modifico, así como esa violencia que se veía en las corridas de toros, y pues bueno, una tradición muy digna o muy presente en España, en la que ya, sin meternos en si están bien o mal, ¿no? Moralmente. Tú métete, a ver. No. Da tu opinión. Bueno, él a lo mejor estaba de alguna manera desconforme o inconforme con esto, y más bien plasmar el sufrimiento, ya sea del torero que está exponiéndose a la muerte o del mismo animal, ¿no? Que para él va a ser lo mismo, un ser, porque así como deshumanizaba de alguna manera a las personas haciendo las figuras geométricas desde un principio antes de entrar al cubismo, pues en el cubismo todavía más, pues ya no voy a hacer las líneas, como decía Beth, curvas de la persona, no, me prefiero hacer las líneas, y como que me es más sencillo, ¿no? Tolerar inclusive a las personas, o inclusive ya no hablando de personas, sociedad. Pero fíjate que sus cuadros pareciera que también está ahí la muerte oculta, porque el desfigurar las caras, los cuerpos y todo no deja de ser cuerpos muertos, ¿no? Así como que estéticamente pues, no son tan bonitos, pero sí pinta como personas muertas, desfiguradas, que es la única forma que se pueden tolerar, ¿no? También pudiera ser eso de que está muy presente esa melancolía con esos cuerpos muertos, mutilados, desfigurados, pues al fin de cuentas. Claro, es una manera de demostrar lo que está pasando en el deterioro físico, ¿no? En la destrucción. Ahí hay una desfragmentación total. Así es. Ay, pues qué tema tan triste, pero bueno. Por eso no vino Wendy. Sí, donde quiera que esté. Escuchándonos. Hay otra cosa interesante que se me hace en la evolución de sus cuadros. Al principio tienen la supervisión de su padre, y si hacemos un juego de palabras podría ser supervisión, como la visión de su padre. Entonces primero renuncia a poner el apellido de su padre y digamos que ya le hace el duelo. Después va avanzando y hace el duelo de la madre y de la hermana en sus cuadros. Durante algún tiempo pinta mujeres y niñas también, y también mencionan que pintaba mucho un chal, que es con el que lo protege la madre durante el terremoto de Málaga, hasta que poco a poco va desapareciendo de sus pinturas, y todas las personas que va perdiendo las va pintando ahí en sus cuadros. Se va moviendo también de ciudades y va cambiando, digamos, de estilo, hasta que ya al final es cuando encuentra este código que les digo, que es lo que lo hace ya el Picasso clásico. Paola y Mario nos mandan saludos, ¿cómo están? Carlos, yo sabía de un asesino violador que para saciar sus deseos lo hacía con sus perros, no encuentro el nombre, ustedes sí, por cierto, era pintor también. A ver, ¿tú no sabes, Octavio? Ay, bueno. Estabas acá viendo, dice, un asesino violador que para saciar sus deseos lo hacía con sus perros, y era pintor también. Era asesino violador. Asesino violador, sofílico, y es pintor.
¿No? ¿Sabes No, quién sea? a lo Qué mejor caray. no fue tan conocido. No, y es que hay algunos que... Creo que no, algunos asesinos que sí han llevado como un poquito de tratar de sublimar o han tratado de llevar como el arte o inclusive que sus mismos asesinatos, así como lo veíamos en Unterweger, que lo hacía muy teatral y que quería como que fuera un mismo cuadro, que pareciera un cuadro. Hay otro como un asesino de aquí mismo de Jalisco, que era el poeta, ¿no? Y también hubo otro en México que también era poeta. Entonces él, bueno, yo tuve conocimiento de que por cada mujer que asesinaba le hacía un poema. Cuando terminaba Caramba, de qué escribir de ella, la interesante. mataba. Mira, fíjate. Entonces, pero no solo la mataba ahora sí para cerrar como el ciclo, para cerrar ese capítulo, ¿no? De un libro. No, la mataba literalmente. La mataba Interesante. en verso y en de veras. América Lugo nos saluda, ¿qué tal? Dice, o sea, Picasso pintaba tragedia y erotismo, obviamente no era homosexual, pero era atraído por los hombres. Pues era, bueno, no sé si era bisexual o cómo. ¿No saben? Pues no sé ¿Tú si en las tienes? orgías hubiera... Pues de seguro que sí, ¿ah? Pero Pues, de hecho, sí, en una lectura mencionaba que se sospechaba pues que tenía cierto rasgo de bisexualidad. bisexual. Y en cierta forma pues también porque buscaba a lo mejor a la figura paterna que perdió y a la figura materna, ¿no? Entonces por eso no tenía inconveniente, digamos. Pues sí, digamos que sí era bisexual. No, porque la perversión a veces ya lo que busca, en este caso en el deseo, ya no es como de quién o que sea heterosexual o no, sino ya nada más el mismo deseo. Cubrir. O sea, como estar en él y no verse con, bueno, más bien como de alguna manera consumirse con él. Entonces de otro punto pues sería como de, en esta orgía pues obviamente iba a haber como de todo y a lo mejor ya ahí no sabemos. No se hace mucha mención ni en sus biografías ni en los análisis que hay, pero pues no se descarta la posibilidad, aunque sí forma familia y creo que tiene 4 hijos, 2 hijas. ¿Y eso qué? todo. Puede No, tener digo, o familia, sea, puede tener hijos y puede ser homosexual o bisexual. no, de la bisexualidad hablamos aquí, entonces además de que tenía su familia y ya después él mismo acepta, mejor preferible mantenerme en la pintura que estar así como haciendo lo que no debo, ¿no? De alguna hecho, manera. sí sería posible porque el melancólico tiene este vacío que no sabe con qué llenar. Entonces, en esta necesidad de llenar, pues busca una y otra opción, ¿no? Entonces, probablemente pudo haber probado de todo. Puede ser. Dice Lupita Rivera, me manda saludos. Gracias, Dice, saludos. Dice que Picasso dijo, yo pinto las cosas como las pienso, no como son. Sí, muy desfiguradas con la represión, es cierto. Dice, buen tema, buena música y gracias por compartir. Y Estela dice que nos manda saludos, Estela. Gracias. Un saludo para Estela. Y luego, Bueno, continuamos con Picasso y todo este periodo melancólico. Ahorita hablando de periodos, hay algunos como particiones en esto de su arte, en el que empieza ya el periodo azul y el periodo rosa. Entonces también sería un poquito hablar de ello, porque Picasso tiene una evolución constante, pero que a la vez le hace como alejarse a lo mejor de una clasificación como un gran pintor. No deja de ser un gran pintor, pero a veces cuando se toma referencia sobre algún artista en específico que maneje un género, pues sí, él estaba en el cubismo, pero a veces se le descarta por lo mismo de su influencia tan marcada que de Cézanne, que de Matisse, que de incluso Klimt y otros artistas que ya sea que fueran a la par de su época o antes, como Cézanne, en los que pues ellos sí tienen un estilo que siguieron como toda su vida. En cambio Picasso estaba como renovándose. Sí, a la vez le tocó una época de transición en todo esto. Ya cuando es el surrealismo también es como un boom en la cuestión que cada quien como que busca una esencia y cada quien busca diferenciarse de los demás. Entonces en los cuadros se puede ver al principio pues muy humanista, en el caso de que todo el tiempo son personas, los colores son como exactamente de personas, y ya después empieza el periodo azul, que en el periodo azul ya como, ahora sí haciendo alusión al color, pues todos sus matices son de este tono, son precisamente azules y marcados, y después pues de alguna manera el azul da como esta melancolía, ¿no? Esta tristeza. No es exactamente un negro que va a ser así como completamente la oscuridad y completamente ahora sí, melancolía en toda su expresión, pero el azul de alguna manera son cargados hacia ese punto. Entonces pues pinta retratos todavía,
ya de los retratos que había pintado, ahora pasa a los retratos con el tono azul, y el tono azul para él significa como ahora sí, toda la realidad es melancólica, ¿no? Y entonces empieza a hacer todas estas figuras con tonos marcados azules, precisamente para dar esto. Y después, como a muchos melancólicos les sucede, del periodo azul pasa al periodo rosa, y el periodo rosa es como más alegre, y ya empieza como a pintar también algunas corridas de toro y demás, pero paisajes de alguna manera, o algunas escenas más compuestas que además de personas se alcanzaban a notar detalles de la realidad. Entonces, de alguna manera, en el melancólico pasa esto, en el que sí está sumido por unos periodos en la tristeza completamente, y después pasa un periodo en el que ya tiene un poquito más de estabilidad, inclusive se siente feliz, inclusive puede hacer alevosía de eso, ¿no? De, pues ya como que todo está bien y ya pasó mi periodo melancólico, pero después se vuelve a sumergir, y a veces es esta como nueva recaída de la que ya muchos no salen, y que ahora sí es como una melancolía crónica, podríamos usar ese término. Entonces, el periodo azul, pues de alguna manera sí lo catalogaríamos como un periodo en donde la melancolía está presente, o el inicio de su melancolía. El periodo rosa es como un periodo de estabilidad donde quiere salir, y después cuando ya se mete al cubismo, ahora sí ya no es precisamente como que esté como haciendo notar su melancolía, pero ya es completamente lo que decíamos antes de la pausa. Ahora sí, como reclamo a la realidad, y reclamo a su propia vida. No tenía a lo mejor tendencia suicida, no muere como Van Gogh de alguna manera, pero sí de todas maneras hacía este reclamo, y como esta justificación de decir, ¿cómo es que me sucede esto, no? ¿Cómo es que sucede, no esto singularmente a mí, sino en global, ¿no? Así como que no le veía el sentido. Lo que ahorita hacía mención Lupita en un comentario, que no pintaba como para, de alguna manera, lo que ya había dicho Beth, satisfacer, sino pintaba lo que pensaba, pues era esto, estoy haciendo mi reclamo, ¿no? Y de alguna manera no estoy como para deleitarlos con mi arte, simplemente sublimo. De hecho, me da la impresión de que hacer mi estilo o salirme de lo que es lo cotidiano o la norma, ¿no? Que en ese tiempo crear esta nueva corriente tiene mucho que ver con esta situación de romper con su padre, porque su padre llegó a decirle en varias ocasiones que él era mejor que Miguel Ángel, y Miguel Ángel la figura humana la estructuraba de una manera muy delicada, ¿no? Bastante, pues vaya, humano. Y él, ¿qué hace? Rompe con todos estos esquemas y se sale y hace toda la contra, ¿no? Pero fíjate, eso es exactamente lo que hace un perverso. Pues al fin de cuentas, él se sale de la ley e impone su ley. Entonces, pues ahí también tenía, bueno, que digamos para el arte está bien, ¿no? Pero sí, pues es una de sus rasgos estructurales del perverso, pues. También pareciera que quiere impresionar al público, no para quedar bien con ellos, pero sí sabe que va a tener una reacción el público al ver su obra, y va a ser la misma reacción que pudiera generar, por ejemplo, un exhibicionista, que al momento de desnudarse es cuando causa impresión y es lo que le causa el placer al mismo artista, y en cierta forma también sería como si la obra le regresara la mirada y lo está viendo hacer algo diferente a lo que hacía su padre, como si el padre todavía lo siguiera viendo. Aquí hacemos mención y decíamos de qué pasa con el artista, ¿no? Si el artista hace la obra o la obra hace el artista, y de alguna manera quién es el que se consume, ¿no? Y que decíamos que la obra es la que va a ser la duradera, y la obra va a ser la que va a llevar al artista, se hace una fusión de alguna manera. Pero por otra, ahorita que menciona la mirada, pues él iba de todas maneras a estar conviviendo con sus pinturas. Ahora eran tantas las pinturas que era como buscar exactamente esta impresión, y así como en el exhibicionista, que el placer, a diferencia de lo que podríamos querer en un principio, el placer lo obtiene exactamente de la reacción, es por esto, porque de alguna manera un poco patológico el carecer de este sentimiento, carecer de esta emoción, y de alguna manera en Picasso se refleja esto. El melancólico pues no va a tener otra emoción más que a lo mejor la triste o la pasiva, ¿no? Pero no es precisamente, o podríamos como hacer una distinción entre que sea una emoción o no, más bien es carecer de la emoción. Entonces estar siempre vacío y estar siempre como a la espera de algo que te interese, o de algo que te divierta, o algo que te entretenga, ¿no? Entonces Picasso hace lo mismo, busca una reacción en el público, busca que la obra le dé reacción a él mismo. Entonces aquí es donde nuevamente, como decía Beth en un principio, la obra detrás de la obra, y entonces esto hace referencia a lo que voy a sentir yo, o lo que sentí yo en ese tiempo. Entonces, si yo tengo los cuadros, o si yo los puedo estar pintando, yo los puedo tener ya sea en exhibición o después ya en venta, pues de alguna manera voy a tratar de asemejarme a lo que sentí en ese tiempo, porque carezco de sentido.
y de alguna manera suena como cuando hemos dicho de los psicópatas, ahorita que me recordó con este comentario, los asesinos y demás, pues pasa lo mismo en el asesino, pasa lo mismo en este perverso, de alguna manera carece del sentimiento. Entonces ya sé que el perverso lo busque por otra reacción, como este caos, pero que al fin de cuenta provoque un sentimiento, y ese sentimiento el ver y tratar de sentirlo. El melancólico también, el melancólico de alguna manera, y aquí que se fusionan estas dos estructuras, el melancólico también trata de hacer lo mismo. Siento tristeza, sí, podríamos decir que es un sentimiento, pero más que sentimiento sería un vacío. Entonces, al hacer mis obras, de alguna manera estoy haciendo partes en las que yo como que siento que sentí, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, de alguna manera aquí se ve expuesto esto, de buscar el sentimiento, buscar en la mirada de sus cuadros, buscar en la reacción del público, buscar en el mismo proceso de duelo que lleva en cada cuadro, y la sublimación de alguna manera salvándolo de su locura, pero acercándolo a lo que podría uno sentir. De hecho, a mí me da la impresión de que esto encaja muy bien con lo que Lacan dice, ¿no? Él dice que el encuentro con lo real se produce en el errar transmutante de la existencia. Entonces podríamos decir que Picasso busca esta realidad, ¿no? Pero la transmuta, la lleva aún más allá y la expone de una manera de pronto hasta poco entendible, pero al mismo tiempo esta poca forma de entenderse te permite darle un sentido desde tu ángulo, desde tu perspectiva, desde tu vida, ¿no? Quizás esto es lo que hace que sus cuadros sean tan famosos y tan vendibles, ¿no? O costosos en su momento. Sí, que van a tocar a muchas personas que son melancólicas, ¿no? Exacto. Y que van a moverle sentimientos y van a decir, ay, no sé qué tiene esa imagen, pero me llega, ¿no? Claro. También me parece que Picasso buscaba como cierto goce masoquista, porque la única forma de sentirse vivo tal vez era mediante la melancolía y el duelo. Entonces tal vez constantemente buscaba situaciones trágicas que lo inspiraran, porque solo se sentía vivo pintando y pintando escenas trágicas. Y quizás ahí podríamos entender también por qué tender a o pinto o me voy a la relación sexual, ¿no? O a la relación grupal. Pero desenfrenada, pues. Sí. Como que para estar vivo, totalmente vivo o totalmente muerto, ¿no? Para claro. Aliviarte, no, para salvarte, pues, de la muerte, ¿no? Bueno, y salvarte de la muerte, pero a la vez esta cercanía que no es solamente la búsqueda como de ya terminar todo, no, porque al saber que vas a morir, sabes que estás vivo. Entonces como que en esta dualidad se encuentra el buscar otra vez sentir, el decir, bueno, si siempre la melancolía va a ir dirigida hacia la muerte, si yo sé que puedo morir es porque estoy vivo, porque si no, no podría. Entonces de alguna manera se acerca, no como el suicida a lo mejor que va a tener intentos, pero sí para desprenderse de la vida. De alguna manera el suicida también va a buscar sentir, pero no siempre. Y en cambio Picasso no hace como acto de suicida o no quiere morir, pero la melancolía no la suelta. La melancolía es constante para decir, bueno, es que si yo estoy siempre acercándome a la muerte, haciendo emoción aparte de las pinturas, haciendo toda esta vida desenfrenada que también sé que me va a llevar a la muerte, no es por quitarte la vida, sino por sentir que estás cerca, pero saber que si hay una muerte posible es porque estás vivo. Entonces ahí entraría como esta un poquito reflexión filosófica, ¿no? Sí, quizás esta búsqueda del sentido, ¿no? Que está detrás y que de pronto está tan ausente al mismo tiempo ese sinsentido o esa falta de sentido, que la busca y quizás sí le cree esta tendencia o este vicio, por qué no decirlo, a estar todo el tiempo viviendo esta necesidad de vida-muerte, ¿no? Un poco después de que muere Picasso, se suicidan, me parece que 2 de sus hijos y una de sus esposas. Digo uno porque tuvo varias también. Al mismo tiempo. Entonces pareciera como si también él era el que sostenía a las familias, pero no necesariamente económicamente. Digamos que al morirse Picasso se mueren también ellos. Debieron tener alguna relación un poco enfermiza, sabiendo que él era en cierta manera algo perverso. Por eso es que se aceptaba el hecho de que tuviera varias esposas, aunque ya fueran ex esposas. Al parecer sí seguía habiendo contacto con todas esas familias. Porque
podemos notar que cuando hay un melancólico, no precisamente está rodeado de otros melancólicos. Lo que sucede es que se rodea de personas opuestas. Entonces, en este caso, es como el depósito de la melancolía, no solo de la suya, sino de la de los demás. Entonces, aquí en este caso se habla de familias y a lo mejor ustedes pueden, no sé, los que nos escuchan, verlo con una persona que siempre está triste, que siempre está a lo mejor quejando, lamentándose y demás. Las otras personas no. Las otras personas están normales, se puede decir, felices, alegres, como cada quien quiera verlo, con sus otras estructuras, no hay problemas, pero no melancólicos necesariamente. Y en este caso es como el depósito de la melancolía, porque pues ves a una persona a lo mejor lamentándose, si tú te estás lamentando, pero él se lamenta más que tú, no vas a ponerte a llorar junto a él, no, a lo mejor vas a tratar de alentarlo, o decirle, oye, no está tan mal, o échale ganas, ¿no? Cualquier cosa como para buscar esta positividad. Y en cambio, aquí se ve también con Picasso, en el caso en el que él es la melancolía completamente, ¿no? En su extensión de la palabra, las pinturas y todo lo demás, y su vida, y a lo mejor sus mismos comentarios, y toda esta presencia constante de la muerte, pues las familias de alguna manera van a decir, bueno, él es el melancólico, ¿no? O él es nuestro punto melancólico de todos los círculos sociales que él abarcaba. Entonces estos suicidios evocan a que después de la melancolía ellos no la pueden llevar o no la pueden controlar. Y entonces ya es como, ahora sí, si no tenemos como en dónde vaciar nuestra melancolía y nosotros no habíamos aprendido a vivir con ella, pues no va a ser tolerable. Claro, porque él es el sostén. Y metiéndonos un poquito en una corriente que va a renegar un poco a lo mejor el doc. Otra vez. Desde la sistémica se sabe que efectivamente las familias van a buscar una persona en quien depositar cada una de estas características, ¿no? Ya sea la melancolía, ya sea la alegría, la misma enfermedad. Entonces, al desaparecer esta persona, pues sí, obviamente falta el sostén y muere. Y ya se murió, ya dijiste la palabra prohibida, ya, vámonos. Anita de Guatemala nos manda saludos y que bien interesante está. Bueno, nos vamos con una canción para alegrarnos porque parece que todos vamos a estar tristes. Ya hay que cerrar el duelo, rápido. Nos vamos con la canción alegre. Con la 4, la alegre.